Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí para hacer un repaso de triángulos, tema de geometría. Vamos a hacer un repaso. Los triángulos, vamos a hacer un repaso de los tipos de triángulos que existen. Sabemos primero que un triángulo está compuesto de figura geométrica, que está compuesta de tres lados, una figura cerrada. El triángulo es más o menos así. Tiene tres lados y su nombre igualmente no se refiere a sus lados, sino a sus ángulos. Se llama triángulo porque tiene tres ángulos. Los ángulos son los arcos, los trozos de giro que existen entre cada par de dos lados, entre ellos un ángulo, otros dos lados entre ellos un ángulo, y entre los otros dos lados un ángulo, por eso tiene tres lados y tres ángulos. De ahí viene el nombre de triángulo. Eso creo que ya lo sabía. Y se clasifican los triángulos en distintos tipos de triángulos según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, parte izquierda de la pantalla, tenemos tres tipos de triángulos y solo tres tipos de triángulos clasificados según sus lados. Son el equilátero, el isósceles y el escaleno. Triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. ¿Cuál es cuál? Ahí está escrito al ladito. El que tiene tres lados iguales se llama equilátero. X viene de igual y látero viene de lado. Iguales lados, equilátero, quiere decir que tiene los tres lados iguales. Eso para acordar. Vamos a saltar, bueno, está el isósceles que tiene solo dos lados iguales. Vamos a saltar al escaleno. ¿Cómo hacemos para acordarnos del nombre escaleno? Si no tenemos muy buena memoria. El escaleno, sus lados, si los ponemos uno al ladito del otro, son como una escalera, porque son los tres distintos. ¿Sí? Si tenemos un triángulo con esos lados, tendríamos un lado así cortito, un lado más medianito y un lado más largo. Y los lados los sacamos y los ponemos uno al lado del otro, forman como una escalera. Por eso nos vamos a acordar que escaleno es el que tiene los tres lados distintos. Y el que queda es el isósceles, que es el que tiene solo dos lados iguales y el tercer lado es distinto. Muy bien, señor. Ahí estamos respecto de la clasificación de los triángulos según sus lados. Ahora vamos a ver la clasificación de los triángulos según sus ángulos. ¿Qué tipos de triángulos existen según cómo son sus lados? Son tres también: el acutángulo, el obtusángulo y el rectángulo. Triángulo acutángulo tiene los tres ángulos agudos. Acut, acutá, eso es parecido a agudo. No está tan difícil. Acordárselo, acutángulo es el que tiene los tres ángulos agudos. ¿Qué son ángulos agudos? Esto es importantísimo. Son los que son menores de 90. Esto es 90. 90 es el ángulo recto, que es la mitad del ángulo llano. Qué horrible me salió ese ángulo. Ahí está. 90 es el ángulo recto. Todos los que están acá entre medio, entre 0 y 90, sin ser ni 0 ni 90, porque si algún ángulo es 0, no existe el triángulo. Si el ángulo es 90, ya vamos a ver que no es un ángulo agudo, por lo tanto no es un acutángulo si tiene un ángulo de 90, ese tiene otro nombre que está ahí más abajo.
Los acutángulos tienen los tres ángulos mayores que 0 y menores que 90. No pueden ser ni 0 ni 90. Tienen que estar entre medio. Bien, esos son los ángulos agudos, los que son menores que 90 grados, obviamente mayores que 0. Y el acutángulo del triángulo acutángulo es el que tiene tres ángulos agudos. ¿Qué otro ángulo hay? ¿Qué otro triángulo hay que no tenga los tres ángulos agudos? El obtusángulo, por ejemplo, que es el que tiene uno de sus ángulos mayor que 90 grados, entre 90 y 180. Estamos hablando siempre de los lados, de los ángulos interiores del triángulo. Entonces, nunca uno de esos ángulos va a ser mayor que 180. Se lo ponen a pensar, se lo ponen a dibujar, se dan cuenta que los ángulos del triángulo siempre van a estar entre 0 y 180, sin ser ni 0 ni 180, entre medio. Si alguno de los ángulos está muy cerca del 180, el triángulo va a ser rarísimo, va a ser como muy estirado. Normalmente los triángulos tienen ángulos, los triángulos que solemos ver en el mundo real, en un mueble que es triangular, en una montaña, si uno la quiere ver como un triángulo, en un techo de una casa, en todas cosas así. Los triángulos que tenemos, los ángulos son bastante más grandes que 0 y bastante menores a 180, pero están ahí siempre, entre 0 y 180, los ángulos interiores de un triángulo. Ya dijimos que si los tres ángulos están entre 0 y 90 es un acutángulo. Los tres ángulos son agudos. Si uno de sus ángulos es mayor que 90 grados, es decir, está entre 90 y 180, el triángulo se va a llamar obtusángulo. Pregunta para reflexionar. ¿Qué pasa si dos de sus ángulos miden más de 90? Para pensar. Pin, 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 piénselo. Pensadlo. ¿Qué pasa si dos de sus ángulos miden más de 90 grados? ¿Qué nombre tendrá ese triángulo? Si existe, en qué universo existe, cómo es, cómo no es. Eso. Ahora, porque el obtusángulo solo tiene un ángulo mayor que 90, los otros dos ángulos van a ser menores que 90. De hecho, su suma va a ser también menor que 90. La suma de los dos ángulos restantes de un triángulo obtusángulo, de los dos ángulos que no son obtusos, va a ser menor que 90. Bueno, muy bien. Triángulo acutángulo, triángulo obtusángulo que tiene un ángulo obtuso que está entre 90 y 180, y el último tipo de triángulo que existe según los ángulos es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, uno de los tres ángulos, solo uno de los tres ángulos, no puede tener más de uno, que sea recto, eh, uno de sus tres ángulos mide 90 grados. Los triángulos rectángulos son una cosa maravillosa que se estudia también después en la trigonometría. La trigonometría es una cosa en la que se habla de senos, cosenos, tangentes, cotangentes, secantes, cosecantes, y el arco seno de, etcétera. Son una cosa maravillosa. Bueno, son más o menos así, los triángulos rectángulos pueden ser mucho más estirados para un lado, pero la característica es que uno de sus ángulos mide 90 grados. Bueno, para pensar también, ¿qué pasaría si un triángulo, o puedo armar un triángulo con dos ángulos que sean rectos? Para pensar. Y con eso los dejo en este repaso de triángulos según sus lados y según sus ángulos. Chao.